50 clásicos de la filosofía, capítulo 38. Platón. Platón pertenecía a una familia aristocrática que desde hacía tiempo participaba en el Estado ateniense. Aunque no se sabe mucho de la primera etapa de su vida, se dice que tuvo un primer amor por la poesía antes de que su maestro Sócrates lo orientara hacia la filosofía. El principal acontecimiento de esos años de su vida fue la muerte de Sócrates, en el 399 a.C., cuyas incómodas preguntas se habían convertido en una amenaza para la clase dirigente de Atenas. Platón fue testigo directo de la muerte de su maestro, y posteriormente escribiría relatos de su juicio, sus últimos días en la celda de la prisión y su muerte, en Apología de Sócrates, Critón y Felón. Después de la muerte de Sócrates, Platón viajó a Grecia, Italia y Egipto, dedicando tiempo a conversar con el filósofo Euclides y los pensadores pitagóricos. Pasados los 40, regresó a Atenas y fundó su famosa academia, que se convirtió en el centro intelectual de la ciudad, derribando las fronteras que separaban la filosofía, las matemáticas y la ciencia. Antes de la muerte de Sócrates, Platón había hecho un par de intentos de entrar en política, primero tras la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, y un año después, cuando se restauró la democracia. Pero la experiencia le desengañó de la vida política, y llegó a la conclusión de que el cambio solo podía llevarse a través de un sistema de gobierno completamente nuevo, la república. Es su formulario de un estado ideal, pero también incluye su idea de justicia, su explicación de las tres partes del alma y su famosa alegoría de la caverna. Pese a ser una de las grandes obras de la filosofía occidental, es de fácil lectura, no requiere ningún conocimiento especial y es una de las mejores expresiones del método socrático, es decir, el de preguntas y respuestas pensadas para llevar al lector a conclusiones ineludibles. En 10 libros, Platón expone cómo Sócrates respondía con sólida lógica a las preguntas y los contraargumentos de una serie de personajes, entre ellos Glaucón y Adimanto, hermanos mayores de Platón. Polemarco, en cuya casa del Pireo, el puerto de Atenas, tiene lugar el diálogo. Su padre, Céfalo, anciano de la ciudad, y Trasímaco, orador. La alegoría de la caverna. Gran parte de La República es la expresión de lo que Platón había aprendido de Sócrates, pero su teoría de las formas o ideas esenciales le pertenece en exclusiva. Su mejor manifestación es su alegoría de la caverna, aunque claramente desvinculada de la teoría de la justicia y el gobierno de Platón. La alegoría constituye su núcleo metafísico y encierra un mensaje eterno. Sócrates hace que sus amigos imaginen a un grupo de personas en una caverna que solo dispone de una pequeña abertura a la luz del mundo exterior. Llevan toda la vida en la cueva, encadenadas, de forma que solo pueden ver las paredes, sin poderse girar para ver la luz. A sus espaldas hay una hoguera permanentemente encendida, y entre el fuego y las paredes pasa una procesión de personas que llevan diversos objetos, entre ellos figuras de animales, cuya sombra se proyecta en la pared que los prisioneros tienen enfrente. Los encadenados solo pueden ver las sombras de la procesión y las suyas propias, con lo que para ellos la realidad es una película de dos dimensiones de sombras, nunca de las formas originales que las proyectan. Entonces llega alguien y libera a uno de los prisioneros de sus cadenas. Este no se complace al ver que lo que había percibido solo era una proyección, sino que el cambio repentino le supera, le deslumbra la luz de la hoguera, antes de salir de la cueva y de que le muestran el sol, que se le aparece con un horrible resplandor que le hiere los ojos. Pero con el tiempo, el prisionero se da cuenta de que el sol es la auténtica luz del mundo y fuente de toda percepción. Siente pena por sus compañeros de presidio que siguen en la caverna y que aún creen que lo que ven vagamente es la realidad. Cuando regresa a la cueva y ya no puede ver bien en la oscuridad, sus compañeros de cautiverio dicen que su viaje a la luz solo fue una pérdida de tiempo que le lastimó los ojos. No pueden comprender que su mundo ha cambiado para siempre, ni que él mismo pueda ya imaginar volver a su antigua vida donde las apariencias se tienen por la verdad. Platón emplea el sol como la metáfora de la forma del bien y subraya el hecho de que no se llega fácilmente a la apreciación del bien. En otro lugar, describe el viaje fuera de la caverna como un movimiento del llegar a ser, al ser, de la realidad condicional a la absoluta, de la experiencia mundana de ser humano a la luz pura de la realidad. Las recompensas de ser justo. Platón comienza el libro exponiendo el significado de justicia.
Céfalo sostiene que la justicia consiste simplemente en decir la verdad y asegurar que uno paga sus deudas. Llegará al fin de sus días relativamente rico, y dice que uno de los beneficios de la riqueza es que uno puede morir en paz, sabiendo que todas las cuentas están saldadas. Pero, pregunta Sócrates, ¿no hay en la verdad y una vida buena nada más que esto? Glaucón y Adimanto defienden la injusticia, exponiendo que podemos vivir según nuestra conveniencia y evitar las críticas e incluso prosperar. Glaucón acepta que la justicia es buena en sí misma, pero emplaza a Sócrates a que demuestre que puede ser buena en el ámbito individual. Menciona la historia de Iquiques y su anillo mágico, que le daba poder para hacerse invisible a voluntad. Giges, como es natural, utilizaba el anillo para hacer cosas que no podía haber hecho si hubiese sido visible. Las personas solo actúan con justicia cuando tienen miedo al castigo, dice Glaucón, y no tienen interés en ser buenas, por el mero hecho de serlo. Sócrates replica que actuar justamente no es un añadido opcional, sino el eje sobre el que ha de girar la existencia humana. La vida no tiene sentido sin una actuación bien intencionada, y si la justicia y es una necesidad absoluta para el individuo, también es un puntal esencial del buen estado. Las tres partes del alma. Platón divide el alma humana en tres partes: razón, espíritu y deseo. La razón es la supervisora del alma y busca los mejores resultados generales. Nos da la capacidad de tomar decisiones y nos proporciona la conciencia. El espíritu genera ambición e iniciativa, pero también da lugar a sentimientos como el enojo, el orgullo y la vergüenza. El deseo está simplemente en las necesidades físicas básicas de alimento, sueño y sexo. El individuo es justo cuando no da rienda suelta al espíritu y el deseo, sino que lo somete al dominio de la razón, en la que a su vez influye el conocimiento del bien, una forma básica universal. Así alcanzamos el equilibrio, y nuestros actos armonizan de forma natural con el mundo de nuestro alrededor. Platón hace contar a Sócrates de nuevo el mito de un hombre a quien los dioses permitían ver lo que les ocurría a las almas entre las diferentes vidas. Descubrió que a menudo lo que movía a las almas era la oportunidad de ser ricas o famosas en su siguiente vida, y no decidían teniendo en cuenta si la vida era justa o no. Quienes más progresaban a lo largo de muchas vidas escogían de forma natural la justicia. Mensaje: elegir siempre lo justo es el camino eterno a una vida feliz y plena. Platón entierra definitivamente la idea de que la justicia es un concepto noble, pero no práctico. De hecho, es el único camino a la vida buena. Solo el filósofo puede desarrollar el adecuado equilibrio entre las partes del alma, asegura Sócrates. El principal deseo del filósofo es que el mundo sea lo mejor que pueda ser, y para ayudar a conseguirlo, está dispuesto a renunciar a los que pudieran ser los deseos naturales, quienes poseen el conocimiento de las verdades absolutas y quienes están en perfecto equilibrio psicológico y espiritual. Tienen el deber de servir al resto de la sociedad que carece de todo ello. Este es el eslabón entre la teoría de la justicia de Platón y el contenido general de la República, expresión de su idea de un estado ideal. El estado ideal. Platón repasa los defectos de los tipos de gobierno de su tiempo: la timocracia, la oligarquía y la tiranía, pero su verdadero objetivo es la democracia ateniense. Consistía en una asamblea de ciudadanos varones libres que se reunían de forma regular para votar sobre asuntos concretos y delegaban la administración en un consejo de los 500. Para Platón, el problema de este tipo de democracia directa es que los asuntos complejos referentes a la política exterior o la economía, por ejemplo, quedan sometidos al capricho irracional del cuerpo de votantes de un determinado día. Además, como la pertenencia al Consejo estaba limitada a un año y ningún ciudadano podía ser miembro de él más de 2 veces, la reflexión estratégica y a largo plazo era muy escasa. Para llegar al poder, los dirigentes atenienses decían a los votantes lo que querían oír, cuando su trabajo debiera ser elaborar un plan para la salud del Estado. La consecuencia era una forma de gobierno agradable, sin ley y diverso, que repartía la igualdad sin distinciones entre iguales y desiguales. La alternativa de Platón es un cuerpo gobernante de élite compuesto por filósofos cuyo único objetivo sea trabajar por el bien del Estado. Estos individuos, brillantes, exquisitamente formados, de espíritu avanzado e incorruptibles, probablemente empleen el tiempo en la contemplación, en considerar las formas eternas del bien, la belleza o la verdad, que subyacen en el mundo de las apariencias.
En su lugar, se les pide que renuncien al estado omnisciente de dicha y decidan volver al prosaico mundo a gobernar en beneficio de todos. Platón señala que no se debe esperar que dirijan la nación o el Estado los mercaderes, comerciantes o soldados, sino solo quienes poseen la mejor visión general de lo que es el bien en la sociedad. Una sociedad gobernada por soldados siempre estaría en guerra y limitaría la libertad de sus ciudadanos. Un Estado gobernado por los trabajadores carecería de la amplitud y la profundidad intelectuales para saber qué es el buen gobierno o para gestionar adecuadamente las relaciones con otros estados. Solo una persona generalista de exquisita educación formada durante muchos años en asuntos abstractos, Sócrates propone 10 años de estudio de las matemáticas antes de pasar a la filosofía, puede gobernar bien. El conocimiento práctico de la administración es el menor de sus requisitos, y la condición básica de superioridad y adecuación para el gobierno es el conocimiento de las formas espirituales esenciales de la justicia, el bien, la belleza y la templanza, que se manifiestan en las circunstancias reales. El vínculo que Platón establece entre la calidad del Estado y la calidad del individuo, conocido también como su analogía entre la ciudad y el alma, puede parecerle un tanto extraña al lector actual. Hoy, probablemente, es más habitual pensar que la naturaleza o calidad de una nación surge de las cualidades conjuntas de sus ciudadanos, pero la idea de Platón era exactamente la contraria. Pensaba que la ética del Estado impulsaba y determinaba la acción individual. La injerencia social. Una parte polémica de La República es la exposición de Platón sobre el control de la cultura. Pensaba que los grandes poetas e historias de su tiempo no inculcaban los adecuados valores morales. La educación se debe centrar en infundir la idea del bien. Hay que censurar las historias que se cuentan a los niños para que no se les llene el cerebro de imágenes negativas. La ciudadanía solo debe estar expuesta a la literatura que no ensalce la mentira, la falta de autocontrol ni la violencia, porque todo ello no hará sino debilitar y corromper las mentes, llevando al naufragio a la nave del Estado. Peores aún son las historias en las que se dice que personajes injustos son felices o que ganan a expensas de los justos, o las que sugieren que ser bueno es una desventaja. Aunque pueda parecer que Platón defiende en exceso una cultura controlada, en lo que se refiere a igualdad sexual, su postura es de muy largo alcance. Demuestra que la opinión de que las mujeres son débiles suele estar equivocada, y defiende que aquellas que demuestren poseer cualidades para gobernar deben recibir la misma educación y tener oportunidades similares a las de los hombres. En cambio, era contundente en lo que se refiere a la vida familiar, que no entiende como un ámbito privado, sino que existe en beneficio del Estado. Pone en boca de Sócrates una propuesta de regulación del matrimonio y el sexo para reunir a las personas adecuadas. Los hijos de esta élite estarán después al cuidado de guarderías del Estado, a fin de que sus padres queden libres para dedicarse al gobierno. El propio Platón nunca se casó, circunstancia tal vez reveladora de sus ideas al respecto. Comentarios finales. ¿Sigue siendo válido el modelo del individuo justo y equilibrado de Platón? En una cultura que parece ofrecer caminos fáciles a todo tipo de placer y que fomenta la libre manifestación de los sentimientos, su énfasis en dejar que la razón sea la que nos gobierne puede parecer severo, pero los frutos de la autodisciplina y la razón para la persona actual son los mismos que fueron para el individuo de la Grecia antigua. La fuerza de la República radica no en que se proporcione un modelo de gobierno, no es probable que alguna vez veamos estados gobernados por reyes filósofos, sino en que demuestra que las cualidades de sabiduría, coraje, autodisciplina y justicia se traducen en individuos bien equilibrados. La armonía de estas partes del alma es beneficiosa para nosotros, personalmente, para nuestra comunidad y para el Estado al que pertenecemos. La alegoría de la caverna de Platón es un exquisito recordatorio de que la mayoría vamos por la vida persiguiendo sombras y creyendo en las apariencias, cuando detrás del mundo superficial de los sentidos aguarda un reino de la verdad más permanente. Platón define por boca de Sócrates que los filósofos son solo los únicos que pueden determinar esta verdad mediante el estudio de las formas, pero en realidad todas las personas pueden percibir lo que es perfecto e inmutable. Todos vivimos en una caverna de percepciones e ilusiones cerradas, de la que, con el debido esfuerzo, podemos salir. 1934. La lógica de la investigación científica. Según mi proposición, lo que caracteriza al método empírico es un modo de exponer el sistema, de todas las maneras concebibles, a la falsificación para someterlo a prueba. Su objetivo no es salvarles la vida a sistemas indefinibles, sino, al contrario, seleccionar aquel que en comparación sea el mejor adaptado, exponiendo para ello a todos a la más feroz lucha por la supervivencia. El viejo ideal científico del episteme, del conocimiento absolutamente cierto y demostrable,
ha demostrado ser un ídolo. La exigencia de objetividad científica hace inevitable que toda afirmación científica deba ser provisional para siempre. En dos palabras, avanzamos en la comprensión no con la demostración de las teorías, sino con el intento de falsificarlas. En la misma línea, David Hume, Investigación sobre el conocimiento humano; Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas; Nassim Nicolás Taleb, El cisne negro. Y así hemos llegado a la conclusión de otro capítulo más. Espero que les haya gustado, nos andamos topando en el siguiente audio, video o lo que esto sea. Cuídense mucho y bye.